Hola, ¿qué tal, distinguidos amigos y amigas de nuestra clase de orientación académica e institucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS? Un servidor, José Frandisla, su profesor de orientación, le da la más cordial bienvenida a este encuentro de nuestra clase. Hoy vamos a trabajar el tema del ciclo básico. Este tema está a cargo del equipo número 13, quienes trabajarán en el aula el tema con sus compañeros y compañeras para profundizarlo un poco más. Entonces, inmediatamente, sin más dilaciones, me voy a permitir compartir pantalla con ustedes para que podamos nosotros socializar este tema y ver todas las aristas correspondientes al mismo. Entonces, el tema es del ciclo básico, que es un tema sumamente interesante, sobre todo para los estudiantes de nuevo ingreso. El equipo número 13 profundizará este tema un poco más en el aula. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es ciclo básico. Y es una definición muy interesante porque nos permite entonces determinar qué es. Dice que el ciclo básico es el conjunto de asignaturas de formación general básica que son fundamentales para todas las carreras que se imparten en la UAS. Es decir, que estamos hablando de que el ciclo básico es un conjunto de asignaturas que sirven para formar de manera general a los estudiantes de nuevo ingreso en la universidad. En cierta manera, el ciclo básico repite algunas asignaturas del bachiller, sobre todo para esos estudiantes que tienen mucho tiempo que no estudian o más bien han dejado mucho tiempo para ingresar a la universidad una vez finalizado el bachiller o que quizás su bachillerato fue un poco flojo, ¿verdad? Y necesitan fortalecer algunos aspectos. Entonces, el ciclo básico le da esa formación general básica, fundamental para empezar la carrera en sí. Bien, entonces aquí tenemos las asignaturas del ciclo básico, tenemos la clave de esas asignaturas y en total forman 11 asignaturas. 11 asignaturas que a su vez esas 11 asignaturas forman un total de 32 créditos. Entonces, dentro de las asignaturas de ciclo básica tenemos física 014, matemática 014, letra 011, historia 011, sociología 011, orientación. Tenemos también letras 012, biología 014, química 014, filosofía 011 y educación física 011. No todas las carreras de la universidad dan todo el ciclo básico. Hay algunas carreras que dan algunos y hay otras que dan otras, pero la gran mayoría sí lo da completo el ciclo básico. Entonces, por ejemplo, las carreras de arte no dan matemática, no dan física, no dan química tampoco, pero dan las demás. Entonces, eso es algunas excepciones, pero en general, todas las asignaturas, todas las carreras más bien, imparten estas asignaturas en su formación inicial. Bien, entonces vamos a ver qué se necesita para cambiar de ciclo básico a carrera. ¿Qué se necesita para cambiar el ciclo básico a carrera? Es una pregunta interesante y que amerita un análisis. Entonces, en general, el pase a carrera, que es como se le llama a ese proceso, tiene los siguientes requisitos. El estudiante necesita tener inscrito al menos 10 créditos en un semestre o en total, ¿verdad? 10 créditos inscrito por el estudiante. Entonces, dentro de esos 10 créditos debe de haber dado matemática 014, por supuesto, letra 011 y orientación, que es OSI 031. Entonces, repetimos, 10 créditos inscritos por el estudiante que incluya matemática 014, letra 011 y orientación, que es OSI 031. Entonces, ¿cuál es el proceso? Una vez el estudiante cumpla este requisito, el estudiante debe dirigirse al área de cómputo del edificio RL y buscar el aula RL 111 y ahí en cómputo, entonces solicitar el cambio a carrera o pase a carrera. Entonces, ese es el proceso que el estudiante debe de agotar. Hay una fecha específica que se hace eso, que ya en el aula trabajaremos ese tema de la fecha específica para hacer ese proceso.
Ahora bien, hay algunas carreras que necesitan requisitos especiales y vamos a ver cuáles son esas carreras que necesitan requisitos especiales para el pase a carrera. Por ejemplo, están los estudiantes que van a estudiar medicina y odontología, que sabemos que tienen que hacer una premédica. Entonces, esos estudiantes, además del ciclo básico, necesitan hacer la premédica. Entonces, ¿qué proceso necesita agotar ese estudiante para el pase de carrera? En primer lugar, necesita solicitar un cambio para premédica en cómputo, en el mismo lugar donde le dije, RL 111, siempre y cuando tenga los 10 créditos correspondientes y tenga dentro de esos 10 créditos, ya sabemos que orientación, matemática y letras, ¿verdad? Entonces, luego el estudiante debe esperar porque necesita completar 91 créditos de premédica. Una vez se pasa a premédica, debe completar esos 91 créditos y dentro de eso, además de los 91 créditos, el índice mínimo que se necesita para poder pasar a medicina o odontología es de 75 puntos una vez finalice los 91 créditos de premédica. Si no tiene por encima de 75, no va a poder pasar ni a medicina ni odontología. Pero si te lo tiene, entonces ese estudiante necesita también completar un esquema de vacunación especial que ya más adelante se le va a informar al estudiante cuando vaya a hacer ese proceso y también necesita una entrevista con un psicólogo orientador del edificio RL. Entonces, para esos estudiantes de medicina de odontología, estos son los requisitos y eso es el proceso. Luego están los estudiantes que van a estudiar informática. Entonces, esos estudiantes el proceso es el siguiente. Primero deben dirigirse al edificio RL a buscar una autorización de evaluación. Y luego entonces que le den una autorización de evaluación, el estudiante debe dirigirse al edificio AB, un edificio AB que está cerquita del edificio RL para tomar una prueba especial de informática que le dan allá. Entonces, con los resultados de esa prueba, entonces ya puede dirigirse al RL para solicitar el cambio para informática. Entonces, primero busca la autorización, luego toma la prueba y luego entonces regresa al edificio RL para cambiar de ciclo básico a carrera. Por supuesto, tiene que cumplir los 10 créditos junto con matemática, orientación y letras. Y finalmente están los estudiantes que van a estudiar arte. Los estudiantes que van a estudiar arte deben de hacer un proceso parecido al que hace el estudiante de informática. Ese estudiante debe dirigirse al edificio RL a buscar la autorización de evaluación, luego debe ir a la facultad de arte a tomar la prueba especial y luego entonces solicitar el cambio de ciclo básico a carrera una vez haya tomado la prueba y los resultados ya estén a la vista por parte del Departamento de Orientación. Bien, estos son entonces los requisitos para el cambio de ciclo básico a carrera. Bien, pero ahora hablemos de crédito, porque hemos hablado de crédito, pero ¿qué es un crédito exactamente? Es una pregunta interesante. Dice que un crédito es el valor en horas impartidas en el espacio de una semana que tiene cada asignatura. Es decir, todas las asignaturas tienen créditos diferentes. Uno tiene 3, otro tiene 4, otro tiene 5, otro tiene 6, otro tiene 7, otro tiene uno. Bueno, diferentes créditos. Entonces, si una asignatura tiene 3 créditos, quiere decir que se imparte 3 horas a la semana. Por ejemplo, física 014 tiene 4 créditos, se imparte 4 horas a la semana. Matemática 014 4 créditos. Letra 011 3 créditos. Orientación 2 créditos. Química 4 créditos. Y así sucesivamente. Quiere decir las horas en las que se imparte esa asignatura en una semana. Hablemos, por ejemplo, de física 014. Puede ser que física 014 de 2 horas el lunes y ese estudiante entonces tenga que volver el miércoles a dar las otras 2 horas. Entonces, lunes y miércoles, 2 horas cada uno, 2 por 4. Entonces, ahí tenemos entonces los 4 créditos correspondientes. Bien, entonces, ahora vamos a ver lo que es clave de la asignatura. El clave de la asignatura es el código alfanumérico que es utilizado para identificar la asignatura y su nivel. Ese nivel puede ser básico o puede ser avanzado según el pensum.
Por ejemplo, aquí tenemos dos asignaturas. Tenemos matemática 014 y matemática 330. Entonces, todas las asignaturas que sean de 100 para abajo, 014, 090, 017, 011, 016, todas esas asignaturas que son de 100 para abajo, que tienen cero adelante, serán del nivel básico, es decir, pertenecerán al ciclo básico. Y las asignaturas que estén de 100 para arriba, 100, 200, 300, como esa, por ejemplo, matemática 330, quiere decir entonces que son asignaturas avanzadas. Entonces, si es 100 el primer semestre, si es 200 el segundo semestre, si es 300 el tercer semestre, hasta llegar hasta 900 que es el noveno semestre o semestre final de la carrera. Entonces, según va avanzando el número, entonces es más avanzada en el pensum del estudiante. Entonces, ahora hablemos de cómo se calcula la carga académica. Bien, ya sabemos que la carga académica es la cantidad de créditos que ha inscrito un estudiante en un semestre. Entonces, hay estudiantes que llevan muchos créditos y hay estudiantes que llevan pocos créditos. Los estudiantes que llevan muchos créditos se dicen que tienen mayor carga académica. Los estudiantes que llevan pocos créditos, que tienen 6, 3, 5 créditos, 10 créditos, entonces son asignaturas o son estudiantes más bien de poca carga académica. Entonces, vamos a calcular una carga académica de un estudiante. Por ejemplo, aquí tenemos la columna de asignatura, la de clave y la de crédito. Entonces, ese estudiante está dando orientación académica institucional, que es OSI 031, tiene dos créditos, ¿verdad? Entonces, otra asignatura está dando de filosofía básica. Entonces, esa filosofía tiene tres créditos. Tiene biología básica, que tiene tres créditos. Entonces, si lo sumamos, entonces tenemos 5 más 3 8 créditos. Entonces, la carga académica de ese estudiante es 8 créditos. ¿De acuerdo? Entonces usted dirá, bueno, ¿y por qué tiene tan poco crédito? Bueno, a lo mejor ese estudiante trabaja, a lo mejor tiene familia, a lo mejor tiene alguna condición, ¿verdad?, que le impide llevar la carga completa del semestre. Bueno, y tiene que llevar solamente esas tres asignaturas que hace un total de 8 créditos. Entonces, cada estudiante sabe qué puede cargar académicamente hablando para tener un mejor desempeño en la universidad. Ni puede llevar poco porque se le va a hacer muy largo la carrera universitaria, pero tampoco puede llevar demasiada porque se puede estresar. Entonces es mejor llevar una carga que usted pueda llevar sin problema. Ahora hablemos del índice académico. El índice académico es un indicador de rendimiento global que ha tenido un estudiante en un periodo determinado. Dependiendo del lazo del tiempo, habrá tres tipos de índice académico. Entonces, el índice académico no es nada más nada menos que el promedio que todos conocemos en el bachiller. En el bachiller, por ejemplo, usted tenía 10 asignaturas, pues entonces tenía 10 calificaciones. Esas 10 calificaciones se las sumaban y se las dividían entre 10 y ese era el promedio. Aquí la UAS hace algo más o menos parecido, aunque el cálculo no es promedio, sino un promedio ponderado. Entonces, vamos a tener tres clases de índice académico. El índice académico semestral, que es el que refleja cómo le fue a un estudiante en un semestre determinado. El índice académico general o acumulado, que es el que refleja cómo le ha ido a un estudiante en varios semestres juntos. Y finalmente, el índice académico final, que es el índice académico que refleja cómo le fue al estudiante al terminar su carrera. Cuando finalizó su carrera, tiene ese índice académico final. Para nuestro interés, vamos a calcular el índice académico semestral y en ese nos vamos a quedar, el índice académico semestral. Bien, entonces, distinguidos amigos y amigas, hasta aquí nuestra clase de orientación académica e institucional con el tema del ciclo básico. Yo le doy la gracia a todos ustedes por estar aquí presente. Si tienen alguna pregunta, pues la profundizaremos en el aula más adelante. Yo le deseo que pase un feliz resto del día, muchas bendiciones y nos veremos en una próxima ocasión.